Bueno, bienvenidos. Hoy les quiero hablar de todos los cuidados de las orquídeas Phalaenopsis, que son orquídeas como esta que ves acá. Bueno, estas son mis orquídeas. Y si quieres tener una floración como esta, de estas dos orquídeas que ves por aquí, quédate en este video porque te voy a explicar absolutamente todo y de forma muy concisa para que lo puedas aplicar tú también y puedas obtener una floración como esta. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. Ok, sin darle tantas vueltas al asunto, les voy a explicar todo lo que hago con estas orquídeas para que estén así de floreadas como las ven. Estas orquídeas tienen, la morada tiene cerca de 5 o 6 años conmigo, y esta blanca, amarilla, verde, que mezcla un poco los colores, tiene 3 años conmigo. Y durante todos estos años siempre han generado floración. De hecho, esta amarilla o blanca la compré cuando estaba muy chiquitica, solamente tenía una sola florecita cuando la compré y ahora ha crecido bastante, la he trasplantado ya un par de veces y ya la floración está saliendo con 5 o 6 flores. Esta, la morada, sí es diferente porque era mucho más grande cuando la compré, ahora está enorme. Sí es verdad que este año he tenido menos floración que el año pasado, pero bueno, igual está súper bonita. Y para que vean que no es mentira lo que les digo, les voy a mostrar por aquí en pantalla unas fotos de estas orquídeas exactamente hace un año cuando también estaban floreadas. Les voy a hablar punto por punto lo que yo hago y qué hay que tomar en cuenta para que estas orquídeas estén así. Pero quiero que sepas que ningún punto tiene una prevalencia sobre otro, es decir, no es que hay un punto más importante que otro, sino que para que puedas florear la orquídea de esta manera, todos los puntos que te voy a mencionar son igual de importantes y tienes que tomarlos en cuenta por igual y aplicarlos todos exactamente como te voy a decir. Ok, como primer punto vamos con la luz que tienes que darle a estas orquídeas. Las orquídeas son plantas tropicales, entonces como buenas plantas tropicales necesitan humedad y necesitan luz, pero la luz no puede ser directa. Ok, entonces en países donde tienes las 4 estaciones, justo como estoy yo acá en España, donde hay meses donde hace mucho frío y meses donde hace mucho calor, yo lo que hago es que trato siempre de tener la orquídea en un sitio muy iluminado, que le llegue mucha luz, pero en la mayoría de los meses que no sea luz directa. Lo que hago es que en los meses de frío, donde el sol es muy débil, la verdad es que el sol es bastante débil en los meses de frío y la temperatura es muy baja, entonces para mantener un poco la temperatura un poco más elevada y que la luz realmente haga su efecto sobre la planta, sí es verdad que la pongo 2 o 3 horas a luz directa, pero esto solamente en los meses de invierno donde las temperaturas son muy bajas, digamos cercanas a los 0 grados, ¿ok? En los otros meses intento ponerlas cerca de la ventana. Te voy a mostrar una imagen por aquí de donde las tengo puestas yo, porque allí les llega muchísima luz, pero la luz no es directa, ¿ok? Y esto es precisamente lo que ocurre con ellas en un estado de ambiente natural en la selva tropical, porque ellas nacen abajo en el suelo, cerca de los árboles, y los árboles le ofrecen sombra, pero no es una sombra total, sino que también le llegan sus rayos de luz en determinados momentos del día, y esto es lo que hay que buscar repetir dentro de nuestras casas. Entonces, cerca de la ventana, sin luz directa en los meses de mucho calor, pero que sí llegue bastante luz en donde tienes colocadas las plantas. En esta casa donde estoy ahorita es muy iluminada, funciona perfecto para la mayoría de las plantas, pero donde estaba antes de mudarme acá, era una casa que era bastante oscura y las horas de luz en el día eran muy pocas y las orquídeas no lograban hacer que me funcionaran. Ok, si no les pega luz, si no les llega luz, no van a poder hacer su fotosíntesis, sus funciones vitales, y no vas a poder tener una floración de orquídeas como esta. De hecho, la mayoría de las orquídeas en la otra casa se me terminaron pudriendo y no pude salvarlas. Así que la luz es un factor bastante importante. Como pueden ver, la maceta de esta orquídea es totalmente transparente, ¿ok? Y muchas personas utilizan la maceta totalmente transparente porque se dice las raíces de la orquídea también hacen fotosíntesis. Entonces, al colocar la maceta transparente, se supone que les llega la luz a través de la maceta y hacen la fotosíntesis. Yo estoy utilizando en esta la transparente, y en esta no es transparente, es un poco translúcida, ok, pero no es totalmente transparente, es como blanquecina. Pero yo no lo utilizo así, especialmente por lo de la fotosíntesis, sino por otro tema que tiene que ver con el riego, que les voy a explicar más adelante en este video. Así que si quieres de verdad hacer las cosas bien y hacerlas como yo las hago para que tengas esta floración, quédate hasta el final del video para que puedas aprender también esta parte. El siguiente punto que tienes que tomar en cuenta es la humedad. Las orquídeas tienen que estar en un ambiente húmedo. Digamos que nunca deberían estar por debajo del 50% de humedad. Normalmente, y lo ideal es que las mantengas entre el 70 y el 90% de humedad. ¿Cómo puedes medir la humedad ambiental? Pues muy fácil. Yo tengo un medidor de humedad, ¿ok? Que aparte me dice, bueno, la hora, la temperatura. Es más un reloj que otra cosa, pero también te dice la humedad. Fíjate, ahorita está alrededor del 40%, ¿ok? Incluso si yo acerco la toma ahorita te darás cuenta
que las hojas de las orquídeas están húmedas por encima porque las rocié con agua, ¿vale? Por estar muy por debajo de la humedad que ellas necesitan, ¿ok? Ese es uno de los métodos. Fíjate que ya aquí, si acerco el medidor de humedad de la orquídea, va subiendo, ¿ok? Ya va por 46%. Entonces, si quieres tener un medidor de humedad como este, el mismo que yo tengo, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas comprarlo si quieres comprarte el mismo, pero la verdad es que cualquier medidor de humedad que puedas conseguir te va a funcionar. Si tienes una humedad muy bajita, como a veces me pasa a mí aquí en la casa, hay muchas formas de mantener la humedad un poco más elevada, que no sea una humedad en toda la casa, porque al final dentro de la casa también la humedad genera ciertos problemas, pero que sí puedas tener una humedad constante y buena cerca de la zona donde tienes las plantas, ¿ok? Y hay distintos métodos para hacerlo, pero no te lo voy a contar en este video porque sería el video larguísimo, así que si quieres saber cuáles son estos métodos, son súper fáciles de hacer para mantener tus plantas con una buena humedad, suscríbete al canal porque lo voy a estar mostrando en próximos videos y aprovecha y dale a la campanita para que te llegue la notificación cuando suba ese video. Quería mostrarte algo que me pasó en los meses de invierno por la baja humedad, y es que cuando la humedad es muy bajita, sobre todo en las orquídeas, se empiezan a quemar las hojas desde la punta y se ponen amarillas y se agrietan y se parten, ¿ok? Entonces me pasó con ambas orquídeas porque el frío en Madrid estuvo bastante intenso y la humedad estaba bastante bajita. Fíjate, voy a hacer un acercamiento aquí en la cámara. Fíjate en esta hoja, ok, que está cortada en el borde y tiene una cierta quemadura acá, tanto esa como esta, ok, las dos. Y en la orquídea grande también me pasó en esta hoja que está por acá, que está quemada y tuve que cortarla, ok. Entonces esto me pasó por la baja humedad que había en invierno, y sencillamente cuando vi que se empezó a quemar la hoja por la punta y se empezó a poner amarilla, intenté subir la humedad ambiental y corté esa parte de la hoja para que no se extendiera la parte quemada al resto de la hoja, ¿ok? Incluso la planta, sobre todo la más grande, soltó y botó alguna hoja que estaba quemada por la humedad, así que tienes que estar muy pendiente con eso porque se ven muy afectadas en ese sentido. El otro punto es la tierra o el sustrato que vamos a utilizar. Aquí te recomiendo 100% que utilices corteza de pino, porque la corteza de pino es ácida y a las orquídeas les gusta el sustrato bastante ácido. Y aparte, la función de las raíces de la orquídea no es solamente conseguir nutrientes, sino que también hacen fotosíntesis y utilizan el oxígeno para otras funciones vitales de la planta. Entonces, cuando tú colocas corteza de pino, la corteza de pino no es un sustrato compacto, es un sustrato que deja, es un sustrato poroso, ¿ok? Deja espacios entre su propio sustrato donde pasa el aire, y esto le permite a las raíces de la orquídea utilizar el oxígeno para lo que necesita. En cuanto a cada cuánto tiempo cambiar el sustrato de la planta, depende de cómo lo veas, ¿ok? Yo lo suelo cambiar cada 2 años, y además aprovecho porque cada 2 años la planta ha conseguido un tamaño mayor y trato de darle más espacio pasándola a una maceta más grande. Entonces aprovecho para que en ese momento hacer una limpieza de las raíces que se hayan podido poner secas o podridas, cortarlas, hago una poda de raíces, hago un cambio de sustrato y hago un cambio de maceta. Vámonos con el siguiente punto, que es el abonado de la planta y la fertilización, ¿ok? Yo como fertilizante, en primer punto, utilizo esto, ¿ok? Que es un guano líquido, ¿ok? Es un fertilizante líquido que se diluye en el agua con el que vas a hacer el riego de tus orquídeas. Yo lo que hago es que este lo utilizo en el momento que las plantas no tienen flores, ¿ok? Es decir, prácticamente durante todos los meses de frío estoy utilizando este fertilizante, y luego durante la época de la floración yo paro de utilizar este fertilizante y no fertilizo las plantas, les pongo algún abono que te lo voy a mencionar ahora, que es casero, ¿ok? Y no hace falta comprarlo, pero si quieres comprar este y utilizarlo, que es el mismo que yo utilizo, también te voy a dejar el link en la descripción para que puedas comprarlo y utilizarlo. Luego, cuando la planta empieza a sacar la varita, ¿ok? La varita de la floración, que vendría siendo prácticamente el palito o la varita, donde al final van a salir las flores. Cuando yo veo que empiezan a salir, pues sencillamente paro de utilizar el fertilizante. Esto normalmente ocurre en la época cercana a la primavera, y simplemente aplico riego común y corriente, ¿ok? Yo suelo regar las orquídeas por inmersión, ahora te voy a mencionar algo más sobre eso, pero suspendo el fertilizante y empiezo a utilizar como abono el café, ¿ok? La borra del café, no el café como tal, sino la borra del café. ¿Por qué utilizo el café? Bueno, porque en el momento de la floración la orquídea va a demandar de mucho nitrógeno,
potasio y otros elementos que tiene el café. Y además el café acidifica el terreno y ya vimos que a las orquídeas les gusta el suelo ácido. Entonces esto va a ayudar a que la floración sea un poquito más potente y que los colores de las flores sean un poco más intensos. Entonces, ¿cómo utilizo yo el café? Lo primero, no vayas a colocar el café directo, ¿ok? Mejor utilízalo primero, que sea, como te dije antes, la borra del café, porque vas a correr el riesgo que si lo utilizas directo vas a acidificar demasiado el terreno y vas a correr el riesgo de que se pudran las raíces por demasiada acidez en el sustrato. Entonces utiliza el café para hacer tu café en casa. Si no tomas café, igual cuélalo y luego utilizas esa borra. Te recomiendo que antes de utilizarla la seques, ¿ok? Que quede completamente seca y que quede un polvito suelto, y que coloques una cucharada sopera en el sustrato de la orquídea, prácticamente por encima, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. No coloques más de una cucharada sopera porque, como te digo, corres el riesgo de quemar las raíces. Yo utilizo este abono más o menos una vez cada 2 meses, 1 mes y medio, le coloco la cucharada de café. Luego, como esta época suele coincidir con que hace mucho calor, yo suelo rociar las orquídeas por encima con un atomizador para mantener la humedad. Entonces, como he colocado el abono de café por encima en el sustrato, cuando riego por inmersión, ese café no baja. Entonces yo lo que hago es que con el mismo atomizador atomizo por encima el sustrato donde está el café, para que este café empiece a bajar a través del sustrato y la orquídea lo pueda absorber. Ok, el siguiente punto son los riegos. Ok, los riegos los hago a través de inmersión. Yo tengo un balde más o menos así cuadrado y un poco más alto, donde cabe la maceta completa dentro de este balde. Entonces yo lleno el balde de agua por la mitad y sumerjo la maceta dentro de este balde. ¿Ok? Entonces, cuando lo hago así y necesito utilizar en la época del fertilizante líquido, yo agarro, diluyo el fertilizante en ese balde de agua. ¿Ok? Lo diluyo en esa agua según las medidas que me recomienda el fabricante. Y luego tomo la maceta de la orquídea y la sumerjo dentro de este balde y la dejo allí. Ok, la dejo allí por unos 15 minutos. Una vez que hayan pasado los 15 minutos, saco la orquídea, la dejo escurrir bien, que saque todo el agua que pueda y que no quede agua emposada dentro de la maceta abajo. Y justamente por esto es que utilizo las macetas de color transparente, ¿ok? Para poder ver esto y para poder ver otra cosa que te voy a mencionar ahorita. Pero es importante que sepas que no debe quedar encharcado abajo de la maceta, porque vas a pudrir tus raíces. En este punto quería mencionarte que también utilizo la maceta transparente. ¿Por qué? Porque a nivel de riego tú te vas a dar cuenta que aquí en el borde, ¿ok?, de la maceta transparente puedes ver las raíces de la orquídea. Entonces la orquídea tiene una particularidad, que es que cuando tiene las raíces blanquecinas o plateadas, le falta agua, ¿ok? Y te vas a dar cuenta que cuando realices el riego en ese momento, las raíces van a cambiar inmediatamente de color y se van a poner verdes fosforescentes, como puedes ver justamente estas aquí ahorita, ¿ok? Entonces eso te va a dar un indicativo de cada cuánto o cuándo tienes que hacer los riegos, simplemente con ver las raíces. Entonces yo prefiero utilizar las macetas transparentes para poder tener esta visual de las raíces y hacer un riego un poco más preciso. Luego, decirte a ciencia cierta cada cuánto tienes que regar la orquídea. Si yo te digo, por ejemplo, no, riega la orquídea una vez a la semana, estaría cometiendo un error, ¿ok? Porque depende muchísimo de los factores ambientales en el sitio donde tú estés. Según la humedad que tengas en ese momento, según la temperatura que tengas en ese momento y según la cantidad de luz que le pegue a la orquídea, vas a tener una sequedad en el sustrato u otra, ¿ok? Entonces depende mucho de cómo tú veas el sustrato y cómo veas las raíces de la orquídea. Por eso es que es mejor que utilices una maceta transparente. Yo en mi caso te voy a dar unas recomendaciones muy generales, ¿ok?, para que puedas tener una idea. Durante los meses que hace muchísimo frío, la humedad, el terreno le cuesta muchísimo más secarse, ¿ok? Siempre está mucho más húmedo. Entonces, en esos periodos yo suelo regar la orquídea más o menos una vez al mes. Una vez al mes hago el riego por inmersión, que por cierto, te invito a suscribirte de nuevo al canal porque más adelante voy a mostrar cómo hago el riego por inmersión, pero para que no te lo pierdas, mejor te suscribes al canal y activas la campanita para que te llegue la notificación en el momento que yo suba ese video. Entonces, durante los meses de invierno, yo suelo regar la orquídea más o menos una vez al mes, dependiendo de cómo la vea y también dependiendo de cómo vea sus raíces, ¿ok? Y a medida que la temperatura va cambiando, a medida que la temperatura va subiendo, que la humedad va cambiando, yo voy viendo cómo reacciona la orquídea a estos riegos. Y a medida que se va acercando la primavera y se va acercando el verano, empiezo a aumentar
la frecuencia del riego. Si me voy al otro extremo, el mes que hace más calor aquí en Madrid, que es agosto, y que las temperaturas están por encima de los 40 grados y que es una total locura, las plantas también sufren esto. Entonces en ese momento hay que aumentar muchísimo la frecuencia del riego. En ese momento lo normal es que suela hacer el riego de las orquídeas 2 veces por semana. Entonces ya sabes, el riego depende de cómo veas las raíces, cómo veas el sustrato y de las condiciones ambientales que tengas en el lugar donde estés. Como norma general, a las orquídeas les gusta estar húmedas pero no encharcadas. El encharcamiento va a pudrir tus raíces. Por cierto, en este punto toma en cuenta que tu maceta debe tener gran cantidad de agujeros por debajo y que sean grandes para que el drenaje del agua pueda ser completo y no se quede agua estancada dentro de la maceta. Hay un punto que también es muy importante para mí, que es la limpieza como tal de la planta. ¿Y qué me refiero a la limpieza? Tanto de la propia planta y del sustrato, ¿ok? Cuando veas que sobre las hojas de la orquídea tengas una especie de polvo blanco, eso es sencillamente polvo ambiental, ¿ok? Eso tienes que limpiarlo porque la orquídea, a través de sus hojas, hace la fotosíntesis y estas partículas interrumpen o interfieren en este proceso. Entonces yo lo que hago es que cada vez que la vea así, más o menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, con un trapo o un paño húmedo lo paso por encima de las hojas para limpiar todo ese polvo y dejarla bien limpia. Además, tu planta se va a ver mucho más brillante en ese momento, va a tener un atractivo mayor, digamos, a nivel visual, va a hacer que tu casa se vea más bonita y también vas a aportarle humedad a la planta que le va a venir muy bien, sobre todo en los meses de calor. Igual suelo hacer una limpieza del sustrato porque a veces muchas raíces que se mueren, se quedan ahí estancadas, alguna flor que se cae, alguna ramita o algo queda puesta sobre el sustrato y esto lo único que va a hacer es traerte ahí descomposición, moho, etcétera, y eso no te conviene, ¿ok? Entonces yo siempre suelo retirarlas y dejar el sustrato lo más limpio que pueda, sobre todo por la parte superficial. Y luego, en cuanto a la floración, normalmente yo suelo cortar la varita de la flor una vez que las flores se hayan secado, pero antes de que la varita se seque también, ¿ok? Te vas a dar cuenta que cuando las flores se marchitan, las flores de la orquídea duran mucho, ¿ok? Duran unos 4 meses más o menos, quizás un poco más, dependiendo del caso y del ambiente donde estén, pero suelen durar mucho. Entonces cuando las flores se secan, se van a caer las flores y el tallo o la varita o el palito donde vino la flor va a estar todavía verde y va a estar todavía tierna. Entonces en ese momento yo las corto desde la base, ¿ok? Prácticamente desde abajo. Hay personas que no las cortan y las dejan ahí, tanto por estética, porque hay algunas personas que cuando se secan les gusta ver la varita de forma estética y seca, y también porque en algunos casos cuando vuelves a hacer una nueva floración va a ocurrir que puede salir la flor desde un tallo que ya tenías previamente sin cortar, ¿ok? A mí no me gusta esta opción porque siento y me parece por experiencia que cuando sale la flor de un tallo que tenías anteriormente, con anterioridad, salen más débiles, ¿ok? Entonces para que salgan fuertes a mí me gusta cortar la varita totalmente desde la base y que salga una varita nueva en la siguiente floración. Además te quería comentar que si logras cortar la varita cuando aún no se ha secado y que esté fresca, vas a poder reproducir tu planta a través de esquejes desde la varita y es muy fácil hacerlo. Yo lo voy a hacer con estas dos orquídeas en el momento de que se sequen estas flores que tiene y voy a utilizar la varita para reproducir la planta desde la varita, ¿ok? Entonces, de nuevo, suscríbete al canal porque si quieres ver cómo lo hago y que lo puedas hacer tú también y que puedas reproducir tus plantas de orquídea y tener más, incluso reproducirlas para regalarlas, venderlas o sencillamente porque te gustan tenerlas en casa, lo voy a estar publicando en el canal, ¿ok? Suscríbete y así no te vas a perder el nuevo video con este procedimiento que voy a hacer. Creo que hemos abarcado bastante ampliamente el tema de los cuidados generales de la orquídea y creo que lo he hecho también de una forma muy concisa, así que si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, te pido que me dejes un buen like y que me dejes en los comentarios abajo si tienes algún otro cuidado especial que sueles hacerle a tus orquídeas para que se mantengan buenas y bonitas. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy y nos vemos en la próxima.